en muchos foros y en muchos espacios, un candidato independiente, diputado local en el estado de Jalisco, que hizo una campaña con 18,000 pesos o algo así, y que ha ido cobrando relevancia y trae algunas propuestas interesantes, pero que se mantiene en la independencia, y este es un fenómeno que tal vez valga la pena explorar. Él es Pedro Kumamoto y le damos la bienvenida el día de hoy. Pedro, bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, señor Cacho, muy buenas noches. Gracias, bienvenido, Pedro. Gracias. Mota, muy buenas noches. Buenas noches. Nada se le parece. Nada se le parece. Exacto. Sé que hay una propuesta que estás cocinando con tu equipo y que estás presentando estos días y que tiene que ver con el financiamiento a los partidos y la relación de los presupuestos con los votos en las urnas. Pero a mí me gustaría, para darle contexto a la audiencia, que contaras un poquito. ¿Tienes 27? Acabo de cumplir 27. 27 años, sí. Como tu hijo, compadre. Sí. Más o menos Así es, sí. Y tú estudiaste en el ITESO. Nada que tuviera que ver con ciencias políticas, ni esto, ¿no es cierto? Estudié gestión cultural. Gestión cultural. ¿Cómo y de dónde te nace la inquietud, no sé si llamarla vocación, ahora nos dirás, pero esta sensación de decir, voy a contender y quiero ser un representante a un puesto de elección popular? ¿Cómo surge esto en Pedro? Bueno, primero, yo creo que es muy importante decir que creo yo profundamente que la política es algo en lo que participamos, en lo que nos involucramos y es, digamos, una vocación relativamente natural para cualquier ser humano. ¿Cómo me nace a mí? La verdad es que primero participé en distintos movimientos sociales, organizaciones, procesos para reflexionar al respecto del desarrollo de la ciudad. Sobre todo yo era fan, sigo siendo fan, pero en ese momento todavía más de la bicicleta y de pensar un modelo que le apostara a un transporte masivo, que le apostara a la movilidad no motorizada. Y finalmente... Tú vives en Guadalajara. Sí, ahí en Guadalajara. Y... yo digo que yo empecé en la política a través de un campamento para evitar la construcción de un puente, para la destrucción de un microecosistema que existía sobre una calle. Y bueno, nos pasaron literalmente por encima y metafóricamente. Y cuando me dicen, oye, entonces, ¿cómo les fue con este tema del puente atirantado? Bueno, tenemos un monumento a la derrota de 17 metros, pero es un momento muy importante porque... Inolvidable, ¿no? Es decir, Claro, porque aparte yo soy de la idea que a veces se necesita aprender a perder para aprender a ganar. Y eso fue lo que nos hizo entrar en una dinámica de preguntarnos qué tanto debemos de participar en la política. Viene 132, le mueve mucho a mi generación. Yo participo no dentro de la asamblea local, pero sí yendo a las manifestaciones. Me lanzo como presidente de alumnos y ahí es cuando empieza la pregunta de ¿la política tendrá que ser todo esto que nos han dicho o en realidad eso nos lo han planteado como un mito para evitar que personas que tenemos ganas de hacer otros cambios, pues no nos metamos? Porque mi mamá me decía siempre, no te metas a la política porque te van a matar, porque las cosas no pueden hacerse bien, porque es un pantano, porque ahí hay corrupción. Y bueno, no es que no la haya, pero no necesariamente es el único camino. Y bueno, un gestor cultural, ¿por qué termina en esto? Les digo siempre, yo pensé que me iba a dedicar a la poesía o a la edición de libros y eventualmente te das cuenta que todo tiene que ver con la política, que todo tiene que ver con la cosa pública y que todo tiene que ver con una vocación que tiene, a mi parecer, que tiene que ver con recuperar lo público, recuperar, digamos, la pasión por las ideas y sobre todo por el derecho a futuro. Tú te sigues manteniendo en la independencia, es decir, piensas que los partidos, los que tenemos, no representan cabalmente a la ciudadanía. Bueno, eso lo hice la ENCUP, ¿no? Esta encuesta nacional acerca de la participación ciudadana y de las prácticas, en donde nos dicen que básicamente 9 de cada 10 personas no se sienten hoy representadas por los partidos políticos o no militarían en ellos. Pero eso es grave. Imagínate, yo sí creo que desde una postura de un candidato independiente no se debe de impulsar la idea de que los partidos nunca van a servir y que todo tiene que ser desde una candidatura independiente. Yo al contrario creo que los partidos políticos pueden llegar a ser representativos, pueden llegar a ser austeros, pueden cambiar su lógica, que hoy parecen más franquicias de comida que se ponen en distintos municipios. Tú le inviertes cierta lana, te da un retorno de inversión de cierta magnitud y yo lo que creo es que tenemos que retomar los partidos para las personas. Quizás no es... O sea, son rescatables, dirías tú.
No sé si estos, hay personas honestas, trabajadoras, valientes dentro de ellos, eso es importante decirlo, pero no sabría plantear si lo que entendemos hoy por partido político se puede salvar, sino que tenemos que reconstruir o la refundarlos. visión. Refundarlos definitivamente a que sean pequeños, austeros, quizás locales, quizás que no se les entregue dinero hasta que logren cierto grado de participación, que se puedan formar. O me atrevo a decir otra cosa, o quizás nunca. O nunca. El ejemplo está, por así decirlo, Argentina, España. Cientos de partidos políticos nunca logran recibir un solo peso, la gente le pone dinero, pero por otro lado, lo que sucede es que si logran cierto, digamos, balance de participación, sí se les entrega. En México el problema es que es muy difícil hacer partidos políticos y es muy difícil que dejen de existir. ¿Cuánto duró tu proceso de que te imaginaste o decidiste finalmente contender por una diputación de manera independiente? ¿Cuáles fueron los momentos críticos de este proceso? Yo creo que el más importante es la creación de Wikipolítica, la organización a la que pertenezco y que actualmente existen 9 nodos en todo el país de Wikipolítica. Ahora sí que desde Quintana Roo o desde Yucatán hasta Baja California Sur existe hoy la posibilidad de construir esta idea de cómo reinventamos la política a través de mejores prácticas, pero también con una apuesta al futuro. Eso fue lo que nos dejó 132 de alguna manera, la idea de que si la política que se estaba haciendo nos tenía insatisfechos, si la política que veíamos dejaba fuera muchísima gente, lo que teníamos que hacer no era negar que existía esa política, sino era participar en esa política. Les decía, o un amigo me decía, es que está lleno de gente desvergonzada la política, y le digo, pues tú eres más desvergonzado al saber que hay gente desvergonzada allá adentro y no hacer absolutamente nada al respecto. ¿Tú te asumes parte de este movimiento 132? Yo me asumo como parte de la gente que nos influenció profundamente. Si bien es cierto, yo no participaba como parte de, digamos, el grupo organizador. Digamos. Exactamente. Yo sí participé en muchísimas marchas. Yo me sentía identificado con el clamor de democratización de medios de comunicación, de reflexión acerca de los procesos de las campañas políticas. Y bueno, finalmente el punto decisivo, y mucha gente no me lo cree, pero fue decirle, en Wikipolítica éramos 12 personas en ese momento, 12 jóvenes que andábamos entre los 18 a los 24 años, y dijimos, bueno, ¿qué tal si utilizamos este mecanismo de candidatura independiente no para ganar una elección, sino para demostrar que se pueden hacer campañas electorales transparentes, con claridad al respecto del financiamiento, sin ningún tipo de tapujo para decir las cosas? Y ese era nuestro objetivo, demostrar que se puede hacer otro tipo de política distinta. Poco a poco fuimos ganando terreno, pero de verdad, esas 12 personas íbamos a tocar puerta tras puerta tras puerta, parecíamos vendedores de canvaseo. ¿Solo tú ganaste? De los 12. ¿Tú eras el único candidato? Tú eras el único candidato. Sí, la idea era posicionar esta candidatura como un proceso colectivo que refiere, y eso es muy importante, que otro tipo de política mucho más horizontal se puede construir, sobre todo desde el equipo, ¿no? Y lo lograron. Sí. Funcionó. Ahora, cuando tú dices estos nodos en la República de Wikipolítica, ¿esto es una organización que está fomentando la participación de jóvenes como tú en procesos locales en otras entidades? Yo creo que algo muy importante, y la respuesta es sí. La idea es cómo nos alejamos del discurso de la antipolítica y cómo construimos un reenamoramiento hacia el proceso de la democracia. ¿Por qué? La antipolítica te plantea, todos son iguales, no sirve de nada organizarse, la política no sirve para nada y deberíamos de construir casi una dictadura. Un Donald Trump, una Marine Le Pen, un Brexit. Hay que tenerle miedo al de afuera, ¿no? La política que nosotros creemos es esa política que le apuesta a construir desde la diferencia, que le apuesta a la libertad, que le apuesta a una construcción colectiva, que piensa en un país que puede tener futuro. Me llama mucho la atención esto que dices de no estar a favor de la antipolítica. No sé si eso sería lo mismo de tampoco estar a favor del anti-establishment que hoy domina, ¿no?, en muchos lugares del mundo con resultados que ya conocemos. ¿Tiene que ver esto, antipolítica, anti-establishment? ¿Qué opinas tú de ese movimiento de jóvenes en todo el mundo que no están conformes con lo establecido, con lo que hemos... Con los gobiernos, con los partidos, con las instituciones que hoy tienen al mundo como está, ¿no? Sí, y, claro. que hay una corriente que dice hay que destruir eso porque no sirve y crear cosas nuevas. Cuando, bueno, pueden tener muchos defectos, pero lo que tenemos hoy se basa en eso. Se construyó ahí. Sí, yo creo, el otro día lo estaba platicando con un amigo, Roma no se construyó en un día y tenemos que construir
Creo, sí, nuevas instituciones, pero instituciones a final de cuentas. Tenemos que construir nuevos procesos, pero procesos al final de cuentas en donde puedan haber certidumbre, igualdad de condiciones, donde puedan las personas participar. Yo creo que hay una línea muy delgada entre entender que hoy por hoy yo creo que estamos en una gran crisis económica y política en este país y necesitamos nuevas respuestas, y otra muy distinta, pensar que nada sirve y todo tiene que reconstruirse desde cero. Somos nosotros de la idea que sí tenemos que construir un país que le pueda dar futuro, por ejemplo, a los jóvenes. Hace poco fui a una reunión con universitarios, les pedí que levantara la mano quién hoy tenía un seguro social o quién hoy tenía acceso a Infonavit. Les puedo decir que la cantidad de manos que se levantaron fue aterrador. A mí me aterró ver tan pocas manos levantadas. Hoy por hoy, el modelo que nos habían planteado al respecto de las posibilidades de hacernos de patrimonio, de construir seguridad social, simplemente de un trabajo, al menos para mi generación, están agotadas. Tenemos que construir nuevas respuestas, pero estas respuestas no pueden venir del hartazgo, el enojo y simplemente la indignación. O el revanchismo. Desde luego. Zizek, este filósofo que desde la izquierda plantea muchísimas críticas, dice que él, así lo dice, ¿no? Que él vendería a su mamá por ver qué pasa el día después de V de Venganza. Esta escena maravillosa en donde el pueblo se levanta y le dice al gobierno hazte a un lado, y dice, yo vendería a mi mamá porque hoy por hoy no vemos qué podría pasar después de esa reorganización de las, de un proceso popular. Y yo creo que tenemos que construir más bien, más que procesos de indignación solamente, procesos de proyecto a futuro, a 50, 100 años. Bueno, yo creo que la indignación está presente, no hace mucha falta construirla. Claro, no. Ahí está. Oye, pero dime, ¿te sientes solo? Sé que la respuesta es no, pero lo que te quiero preguntar con esto es, ¿estás notando una respuesta de los jóvenes o de los no jóvenes que se suman a esta forma de ver las cosas, la política? Es muy curioso. ¿Entusiasmas a alguien? Sí. Aparte de nosotros, por supuesto. No, claro, no, y de mi mamá, ¿no? Yo creo que hace poco nos dábamos cuenta que en nuestras reuniones hay como dos grandes grupos de personas que asisten. El natural, o que parecería natural, que es menores de 30 años, pero otro gran grupo, quizás igualitariamente ahí repartido, es el grupo de las personas de más de 50 años que asisten a los espacios que tenemos de divulgación. Los decepcionados del sistema. Me han dicho muchas veces, nosotros les tenemos una deuda histórica a ustedes, claro. ¿Qué podemos ayudar? Y creo que de eso se trata. A final de cuentas, la política, no la grilla que vemos, la política se debe a las ideas de futuro. Y creo que eso es algo que tenemos que dejar de pensar, que futuro es que en 20 años van a llegar jóvenes y van a cambiar el país, sino el futuro también tiene que ver con lo que se merece la generación de más de 65 años que hoy por hoy tienen problemas gigantescos para ser atendidos. Las pensiones son increíblemente tristes, no vemos actividades de recreación, no vemos actividades deportivas para ellos. Estamos hablando de una generación de los 50 años en donde si ya tuviste 2 empleos o 3 o 20, no les da o les da igual porque tienen experiencia, pero ya no van a ser vueltos a ser contratados. Vaya, yo lo que les quiero decir es que en general todas las generaciones que vemos hoy por hoy tienen una crisis muy fuerte y lo que nosotros hacemos el llamado es a discutir ideas y por lo mismo creo eso emociona porque hace mucho tiempo renunciamos a la posibilidad de debatir el país de forma seria y si bien es cierto somos una opción pequeña en un distrito de Jalisco y es Zapopan, digamos, nuestra casa, también es cierto que este planteamiento no solamente busca ganar electoralmente, sino también busca ganar en las ideas, que esa es la parte más importante. ¿Cuál es tu crítica a los medios de comunicación, que ya los mencionaste hace un momento como parte del problema donde se inspiró lo que finalmente fue tu triunfo? Yo creo que hay dos cosas. Creo que es importante construir medios de comunicación públicos, que existan medios de comunicación públicos, sobre todo veo el problema en Jalisco, en donde no sean medios de divulgación de propaganda, sino de construcción y reconocimiento de lo que sucede en la comunidad. Eso es algo importantísimo. Punto número 2, yo creo que los medios de comunicación, más que una crítica hoy por hoy a sus contenidos, yo hablaría de su poca comprensión al respecto de las nuevas comunidades que hay
sobre todo con búsquedas de contenidos mucho más profundos y mucho menos apostándole al clic nada más, como dirían. Creo yo que muchos medios de comunicación han entrado en la lógica de ofrecer sensacionalismo versus ofrecer información a profundidad. Quizás no es el caso de este medio, pero creo yo que tenemos que construir una posibilidad de ser muy honestos también al respecto de a quién se apoya y a quién no. Algo muy parecido a lo que sucede con los endorsements en Estados Unidos. En México, ¿no? en México no. Oye, pero Sí. de esto que dices de los medios es muy cierto. O ofrecen sensacionalismo o información, pero eso pasa en las redes sociales también. Claro, sucede en las redes sociales. La gran diferencia, creo yo, de la vocación de los medios de comunicación, por así llamarlos, más tradicionales, es que yo esperaría un análisis comprometido de esta información. Quizás Twitter es un gran lugar para hacerse de información y entrar en la discusión, pero yo esperaría que en ciertos medios de comunicación haya profundidad, haya análisis. Existiera profundidad. Para eso estamos aquí justamente. Exactamente. Pedro. Te calificas, es decir, te escucho y me identifico, me gusta, me convence. Pienso, eres un idealista, es decir, quiero pensar en el diputado Kumamoto en el Congreso local en Jalisco, solito, ¿no? Con la raza de un partido, de otro, de 3 colores ahí. En la lógica parlamentaria de este país que conocemos y cómo se... Bueno, y de muchos otros, no es exclusivo de México, ¿no? Se gestionan iniciativas, proyectos, se construyen alianzas. Voy a decirlo con números y después les platico la experiencia. Bien. Hemos presentado cerca de 85 iniciativas legislativas entre propias y suscripciones, de las cuales solamente 2 han sido rechazadas. Tú, Pedro Kumamoto, como representante independiente, ha presentado 85 iniciativas. O sea, Entre tu propias récord en el Congreso de y Jalisco suscritas. es el número 1, supongo. No, hay más, fíjate. No, pero a ver. Como que diputado. un diputado Sí, claro, haya individual. presentado 85, no creo. No, sí bueno, no sé si en lo individual, e insisto, también me he suscrito a otras de otros diputados. está bien. De propia autoría podríamos hablar que estamos rondando por los 50 más las suscripciones, pero lo que quiero decir con esto es... Diputado que llegó a chambear, compadre. O sea, Sí. bueno, yo Oye, te... pero ¿a qué hora duermes, no? Porque hacer una iniciativa de ley. Tiene 26 años. No. ¿Quién duerme a los 26 años, por Dios, hombre? Es que ahí hay un muy buen punto. Primero, un gran equipo de trabajo. Punto número 2, nosotros hemos construido o co-construido iniciativas con la sociedad civil, con organizaciones, con movimientos, porque creemos que nosotros, a final de cuentas, tenemos que ser una herramienta para que No sucedan eres tú las cosas. solito, tú eres el conducto de un montón de gente que está O sea, atrás. tú sí eres Felicidades. consciente de la función de un diputado. Claro, Sí, representa gente Claro, real, claro. ¿no? Oye, Pedro, a ver. Pero que regresen los números nada más. A ver, 85. A ver. 85, 2 rechazadas. Una de ellas, a mí se me hace muy gracioso porque es para evitar que sean gratuitas las bolsas de plástico en el estado de Jalisco. La rechazó el Verde Ecologista. A mí eso se me hizo una locura eso. O sea, el Verde rechazó que fueran gratuitas. Pues es que- Exactamente. pues es que ellos las venden, compadre. Pues cómo. Yo ahí dejo la reflexión. Y bueno, por otro lado, sí, definitivamente ser joven, porque soy el más joven, no tener partidos políticos, quizás no ser abogado y tener otro tipo de profesiones e intereses, podrían decir, pues estamos en otro lado, pero la verdad, y siéndoles muy franco, es que hemos buscado siempre por el cómo sí. Y el no tener una agenda definida en el tema de te voy a cortar el paso partido X o partido Y porque es mi meta en la vida, sino que más bien... Hay que sumar. Hay que sumar tu agenda específica legislativa, y si el Verde tiene un punto que vale la pena, pues iremos con el Verde. Y si es MC, remoto, MC, y pero- si es el PRI, PAN. No lo sé, no sé si remoto, pero sí sucede a veces. A veces. Déjanos hacer una pausa porque si no se nos va el tiempo y regresamos de inmediato. El financiero Bloomberg. Power Business. Charlie Rose es reconocido por su estilo directo y profundo. Solo él tiene a los invitados más aclamados del momento. Charlie Rose. Martes a viernes, 10:30 de la noche. El financiero Bloomberg. Power Business. Pedro Kumamoto, el futuro de la política en este país, ojalá. A ver, esta iniciativa se llama Sin voto no hay Sin dinero. voto no hay dinero. ¿Qué es y en qué consiste? Rapidísimo. Hoy
la fórmula por la cual se les entrega el dinero a los partidos políticos es multiplicar 65% de la UMA, antes el salario mínimo, que resulta ser 47 pesos, por la cantidad de personas que tienen una credencial para votar, es decir, la gente que está en el padrón. Eso significa... El padrón general, pues. Exacto, más de 85 millones de personas. Y esto está profundamente mal porque solamente en la elección pasada federal no fue a votar más de la mitad de las personas y de quien sí fue a votar, más del 5% anuló su voto. Ciudad de México, constituyente, 7 de cada 10 personas no fueron a votar. Si esto no nos habla de una tremenda crisis de partidos políticos y de representatividad, no sé qué lo hace. Entonces, en la misma lógica que seguíamos de no hay que construir un discurso de, pues ya se acabó esto. A ver, lo dijiste muy rápido y a lo mejor es decir, la construcción mediante la cual el Poder Legislativo le entrega fondos al INE para que el INE lo distribuya entre los partidos, es decir, los fondos que están destinados para la actividad partidista, se calcula como acabas de decir, es decir, 47 pesos por ciudadano registrado. Exacto. Ese total se entrega al INE, y que son miles de millones de pesos. 4,000 millones de pesos. Exactamente. Que no importa si la gente fue a votar o no votó. Es que ese es el punto al que se refiere. Ajá. Es decir, el dinero está ahí y se le sigue entregando, aunque ahora el nivel de participación vaya a la baja. Sí. ¿Lo estoy entendiendo correcto? Totalmente correcto. Y creo que siguiendo un poco... Es decir, la lógica sería, si participan menos, pues vamos bajándole al presupuesto. Sí, ¿no? si votó el 30% del electorado, pues dale el 30% del presupuesto. Del presupuesto a los partidos. Pero esencialmente esa es la idea de sin votos no hay dinero. Es decir, que se multiplique 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la elección pasada. No los anulados ni los que no fueron a votar. Ejemplos como Panamá, como Chile, como Brasil, en donde sus constituciones son iguales al respecto de que es obligatorio ir a votar como en México, pero no hay sanciones por no ir a votar, como sí los hay en Argentina. La participación está ligada al financiamiento que reciben. Y la participación es muy alta, mucho más alta que en México, del 5 hasta 20 casi % más de participación. Yo no veo ningún partido que me ilusione que va a llevar mi propuesta. No, pero a ver, vamos a pensar, muy fácil, si van a pagar o sea, si van a dar presupuesto a los partidos por la gente que vota, entonces hacen obligatorio que la gente vaya a votar. Pues así es en Argentina, por ejemplo. Por eso, claro. Pero entonces, ¿qué importa si anulan el voto? ¿No? Sí, podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Sí. Pero fue y participó, es lo que quieres decir. Exactamente. Claro, o sea, los partidos pondrían una sanción a quien no vote, no a quien lo anule, a quien no vote, para que su presupuesto no se vea afectado. Podrían intentarlo, pero insisto, la propuesta contempla que el voto válido emitido significa, primero, que fuiste y segundo, que votaste por una opción registrada. Es decir, voto nulo o candidato no registrado significa una disminución. Sí, pero también es tu derecho votar o no, bueno, o sea, constitucionalmente, anular tu voto. Desde luego, pero nosotros no estamos planteando que sea obligatorio ir a votar. Lo que estamos planteando son dos reformas, una al artículo 41 de la Constitución y otra al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que tiene que ver con modificar la fórmula. Yo quiero decirles algo también muy claro. La fórmula, el algoritmo, digamos, la fórmula numérica. Para entregar y hacer la bolsa. Ok, de acuerdo. Pero eso no debe de ir solo. Nosotros también lo que hacemos el llamado es, estamos poniendo una idea sobre varias ideas que deben de existir al respecto de una reforma política. Disminuir los tiempos de las campañas, el construir mejores órganos de fiscalización, el plantear el tema de plurinominales, por ejemplo, en el Senado, que no tiene tanto sentido porque sí están representadas las minorías, dado que gana el primer, segundo lugar. O sea, hay varios temas que podríamos plantear sobre ahorros. También quiero decir que muchas veces se está desviando la atención a solamente el dinero y creo que no debe de ser solamente la austeridad. Es muy importante. Es quizás una de las banderas. ¿El espíritu de esta iniciativa es ahorrar? Es ahorrar, pero representar mejor. Porque el hecho de que tú no vayas a votar debería de existir algún tipo de castigo para los partidos políticos. El hecho de que hagan guerras sucias, que promocionen a sus candidaturas como si estuvieran, no sé, promocionando jabones o perfumes, debe de costarles. Parece cada vez menos que van a hablar de ideas a futuro y cada vez hablan más de si está guapo, de que si baila bien esta persona. Pero eso pareciera que tiene que ver con la calidad de los mensajes y la calidad de los argumentos. Desde no luego. tanto con el gasto total. Y te lo pregunto porque
si piensa en una productora de cine de Hollywood, ¿no? Entonces, pues le apuestan $200 millones a promover una película. De pronto van muy pocos a la sala de cine a ver esta película y le dices a la siguiente película te voy a dar menos dinero porque tu película no es válido el punto, pero a ver, reflexionemos sobre eso un poquito más. Pedro está hablando de este tema como de la trivialización de las campañas, que lo vimos el año pasado, ¿no? Los bailes, todas estas cosas. Bueno, muy bien. Yo no sé si eso se valga o no. Bueno, jurídicamente está permitido, de hecho, la ley lo permite. El punto de fondo, y quiero llegar a eso, porque una es la parte presupuestal que desde ahora avalo, porque yo creo que tenemos un sistema extraordinariamente caro para un país con niveles de pobreza muy elevados. Exacto. Nos gastamos muchos miles de millones en mantener aparatos partidistas, élites, nomenclaturas que pues no responden a la ciudadanía. Y hablo parejo, ¿eh? Es decir, ve las sedes, ve los edificios, ve los viajes, ve los viáticos, ve las camiones. O sea, ¿todo eso es necesario para tener un sistema representativo? Yo lo cuestiono profundamente. Claro. Pero vamos al fondo. El fondo es la calidad de la política o del debate público se degrada con este tipo de bailecitos y con este tipo de cosas. Es decir, en vez de hablar de ideas, llegamos a un periodo electoral y vienen todos a decir, vamos a tener una campaña de fondo, de ideas. No vamos a estar metiéndonos con la vida privada. Con el jingle y la... Exacto, ¿no? Es que ese señor tiene unas pollerías. Es decir, le bajamos el nivel, ¿no? En vez de hablar de... Oiga, este país necesitaría... Es que piensan, son campañas de marketing en donde hay exactamente, que son marqueteros de la política. Y ¿La propuesta va en ese sentido también? Sí, la propuesta, insisto, creo yo, pongo un ejemplo sencillo. Hoy no veo a nadie en la política mexicana hablando de la automatización del trabajo. ¿Qué significa esto? Pregúntale a Trump. No, claro, exactamente. Exacto. Más empleos se dejaron de tener en Estados Unidos porque lo hacen los robots que por los mexicanos o los chinos, exacto. No estamos hablando de ese tema. El trabajo, como lo entendemos hoy por hoy, de que alguien va 8 horas, hace un trabajo y va a recibir seguridad social y va a tener una prestación, va a desaparecer como lo entendemos. ¿Cómo vamos a enfrentar ese tema? ¿Cómo vamos a enfrentar los temas de energías renovables? ¿Cómo vamos a hablar de volver a tener un ferrocarril que nos pueda mover los insumos? Simplemente la gasolina podría salirnos hasta un 20% más barato, dice el IMCO, si la moviéramos por una infraestructura que vale la pena. Es como volver al debate auténtico. Claro. ¿No? Pero estás hablando de pedirle peras al olmo. Yo creo porque no. tenemos... No, yo creo que sí. ¿Tú crees que es imposible? No, imposible no, pero sí muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos partidos membrete que no sirven absolutamente para nada y que lo único esfuerzo que hicieron fue conseguir su registro para entonces recibir su dinero y hoy no aportan nada. Bueno, el PT que estuvo ahí en la rayita. El PT, el PES, muchos, varios. El PES trae una propuesta ahora de eliminar el fuero. Y yo creo pues que... Sí, pero también la trae el PRD y también, digo... El PES es el Partido de Encuentro Social. También la trae el PRD, en fin. Conoces a uno. Pero a lo que voy es... Yo no veo en este sistema de partidos a los partidos políticos aplicándose el harakiri. No, estoy de acuerdo. Por eso yo creo que es muy importante que nos explique. Claro. La iniciativa, ¿pretendes presentarla ante el Congreso Federal? O sea, ya pasó en el Congreso. ¿Tú la presentaste con tus colegas diputados en Jalisco? Sí. ¿Y qué resultado obtuvo? Bueno, lo que dicen, ¿no? Oye, pero perro no come perro, ¿no? Y ese es como el punto que dicen, ¿no? Claro. Pero a ver, yo quiero presentar un par de argumentos. A lo mejor podríamos salir un poco más esperanzados de este momento. Primero, se presenta ante el Congreso del Estado de Jalisco esta iniciativa, esta diputación lo presenta. Lo que sucede es muy importante decirle al público que nos ve que los congresos locales pueden presentar iniciativas federales si la mitad más uno de sus diputados la aprueban. Lo que pasó es que por unanimidad pasó esta iniciativa. ¿Qué sucedió? ¿Convenciste a todos? Pues se convencieron entre que la presión social que había alrededor de esto, hubo, por así decirlo, una gran campaña por parte de la gente. Perdóname, y pido perdón porque me siento totalmente ignorante. ¿Cuándo pasó esto? Que la nación no se enteró. No nos enteramos, claro. No, bueno, se manda en los primeros días de enero, la volvimos a presentar. Okay. Acaba de pasar y lo que sucede es... Se vota y por unanimidad se aprueba. Y por unanimidad decimos,
vámonos al Congreso de la Unión, que es donde se tienen que hacer los cambios. Dile, por favor, a la audiencia cómo está el balance de fuerzas en el Congreso local. En Jalisco podríamos plantear que casi es mitad Movimiento Ciudadano y mitad el PRI. Luego con 5 diputados Acción Nacional, 3 diputados el Verde Ecologista, 2 el PRD, 1 Nueva Alianza y yo. Y tu seguro servidor. Exactamente. Y entonces, digamos que fue un acuerdo, fue un momento muy interesante porque el Congreso del Estado de Jalisco dijo, vamos a plantear distintas medidas al respecto del gasolinazo. Unos les mandaron exhortos al gobernador, otros a los presidentes municipales, ya sabes. Salió el gobernador con una voz muy antigobierno federal, decir, acá no vamos a aplicar el gasolinazo, etc. Y hay puntos que me parecen que estuvieron bien hechos, hay otros puntos que estuvieron, me parece, descuidados, e incluso si quieren ahorita platicamos Pero retoma tu iniciativa, tú presentas la iniciativa. Entonces, se aprobó por unanimidad y luego... Sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero, se manda del Congreso local a la Comisión Permanente, porque todavía no habían empezado sesiones, como ya empezaron a sesionar a partir de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Se turna la Comisión de Puntos Constitucionales y por lo que estoy el día de hoy aquí, por lo que vine a la Ciudad de México, es precisamente hacer algo que, dicho sea de paso, no muchas veces sucede con los diputados locales, que es darle seguimiento a sus iniciativas. Sí, claro, empujar, ver dónde se atora o quién vota a favor o en contra, Sí, etcétera. porque me decían, ¿qué haces en Ciudad de México si tu trabajo es en Guadalajara? Claro. No, también mi trabajo es que las iniciativas que presento o que presentamos ahora, porque esta iniciativa ya no es mía, es de todo el Congreso del Estado de Jalisco. Ahora, ahí explica, ¿el Congreso te designó a ti como el representante del Congreso para venir a empujar la iniciativa? No, yo vengo a título personal. A voto propio. A voto propio, a decirle que este Congreso o el Congreso del que formo parte, pero insisto, de manera personal vengo a decirles que vale la pena esta iniciativa. Platico con el presidente de Puntos Constitucionales, platico con los presidentes o digamos los coordinadores de distintas bancadas. ¿Ya hiciste esa chamba? Ya, de hecho, pues va bien. Y esta iniciativa lo que plantea es eso. Ya se sumaron liderazgos del PRD, liderazgos del PAN, liderazgos de Morena, la bancada entera de Movimiento Ciudadano, el diputado independiente. Estamos platicando con diputados del PRI en estos días para terminar de ver cuál será su postura al respecto. Y yo lo que quiero decirles es que esta iniciativa pierda colores, pierda, digamos, autorías. Que hoy no tiene. No, porque ahora es del Congreso. Bueno, además fue gestionada por el diputado independiente, pero fue abrazada por el Congreso. Oye, pero no corre el riesgo esto de ser eventualmente, si avanza, prospera, ¿no?, en el Congreso Federal y se triunfa, ¿no?, se aprueba, todos van a salir con que ya aprobamos, escuchamos a la ciudadanía y efectivamente esta iniciativa, que además viene de un diputado independiente desde Jalisco, pues está aprobada. Pero después, pues los tiempos que tienen los partidos políticos, que es otra cosa, ¿no? Claro. En los medios de comunicación, los famosos anuncios que decíamos hace un momento, mercadológicos, eso a lo mejor no lo mueven, y si no lo mueven, porque lo que cambiaron fue la fórmula para el tema del dinero, en unos meses vamos a estar viendo lo mismo que siempre vimos y vamos a decir, ¿y qué pasó con lo que aprobaron en enero, febrero? Si es que lo aprueban, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso lo que estamos diciendo es, esta es el pretexto, por así decirlo, para tocar la puerta a una reforma política integral, en donde alguien meterá el tema a lo mejor de segunda vuelta, otras personas meterán la reducción del tiempo de las campañas, de los pluris. Bienvenido todo lo que abona esta discusión. Y dos cosas, y recordando la frase que decía, Roma no se construye en un solo día, y es importante que le apostemos a ir yendo más allá, más allá, más allá al respecto de la reforma política que buscamos. Vamos a tener diputados que se hagan el harakiri, compadre. Pues bueno, ya dijeron que sí. Ojalá. Yo, permíteme ser escéptico. No, claro. Qué bueno. Bueno, pero ya hubo un congreso entero de un estado. Está muy bien, eso está muy bien, pero eso no garantiza que va a pasar Déjame acá. hacer de abogado del diablo, pero no habrán calculado el que ellos aprobaran por unanimidad, es un voto descomunal, sí, aplastante, sí. Calculando que luego llegara Ya aquí y aquí lo fueran a mandar a la charola 44 y que no pasara a ningún lado. Creo que puede ser uno de esos cálculos. Estoy de acuerdo en que puede ser una de, digamos, de las cosas que les pasaron por la mente. Pero bueno, creo que cómo se ha simbrado, por decirlo de alguna forma, la discusión al respecto de el financiamiento a los partidos políticos, pues está haciendo efecto. A ver, nada más déjame decirte una cosa, porque tú y tu generación y de lo que nos contaste al principio se mueven mucho en redes sociales. ¿Por qué no construir a través de redes sociales un gran respaldo ciudadano a que los señores legisladores en San Lázaro no les quede más remedio, como no les quedó a los de Jalisco, porque tienes una presión social allá afuera enorme que te dice, oigan, señores, gasten menos?
el país está en esta crisis, no creemos en ustedes, Claro. no nos representan, no nos sentimos identificados con lo que aprueban y con lo que discuten. Es decir, este puede ser un enorme mecanismo para subir al debate parlamentario estos temas vitales, porque nos convendrá ahorita el asunto de los pluris o convendrá en el 18, porque yo ya vi una fórmula de por qué el PRI está aprobando eso, porque Claro. ahora que se reacomoda el asunto, el que queda como la fuerza predominante Es el PRI. Es el PRI. Claro, claro. Es decir, Sencillo. Hoy, antes de entrar a este programa, teníamos apoyo y respaldo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos, academia, de cerca de 25 estados de la República, millones de respaldos a través de las redes sociales, distintas manifestaciones de apoyo. Hoy por hoy hay una red de cerca de 25,000 personas que se registraron como promotoras, no que estuvieran de acuerdo, no, como promotoras de Es esta decir, van a iniciativa en sus recabar estados. firmas o van a recabar Están adherencias. lo que sea necesario para construir una iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero. Y bueno, insisto, en que liderazgos nacionales históricos de la izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, a lo mejor de la derecha como Margarita Zavala, están planteando que les parece una buena iniciativa. Lo que quiero decir con esto es que es transversal, no es un tema que lo está proponiendo. tema partidista, claro. Exacto, y creo yo que estamos en el momento de una discusión en serio. El martes se va a publicar un respaldo ciudadano muy importante en donde creo que se va a ver esto que estoy Hay un mencionando. hashtag ya detrás, Sí. hashtag Sin Voto No Hay Dinero. Se lo vamos a poner en pantalla ahí para que usted lo vea y le dé retweet y like y todo lo que sea necesario hacer, porque, bueno, hay que hacer crecer esto, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y volviendo a esto de perro no come perro, no ha habido, seguro sí, por eso te lo pregunto. Los que están hoy en la política no están por tontos, no llegaron ahí por tontos. Claro, hay excepciones, pero ¿no te ha pasado Tenían buenos que culpables. que alguien te quiere cooptar, que alguien te quiere convencer, dice, este muchacho tan inquieto, vamos a hombre, conducir por acá. vente de este lado, vente con nosotros los tricolores, Bueno, o vente dile- con nosotros dile, los pregúntale panistas. cuántos partidos lo han invitado. Eso es la pregunta. ¿Sí te han tratado de convencer? Puro pitbull. Al principio, sobre todo del proceso electoral, como que veían que estaba interesante. Nos decían, todas las fuerzas políticas nos decían, miren, qué bueno que lo hacen, muchachos, no van a ganar, pero qué bueno. ¿Por qué no se vienen? Algunos lo dijeron, ¿no? ¿Por qué no se vienen con nosotros? ¿Por qué no Aquí construyen tienen futuro, claro. Ajá, no van a ganar, pero ¿por qué no este esfuerzo no lo desperdician y hacen algo más grande? Y creo que después, ya entrado en el Congreso, sí han existido ciertos momentos en donde pues, se insinúa o se plantean este tipo de acercamientos. Yo lo quiero dejar muy claro. No voy a entrar en un partido político mientras los partidos políticos significan lo que significan el día de hoy. Mientras no exista representatividad, mientras no sean austeros, mientras un presidente de partido político pues viva como si fuera, no sé, un miembro de la realeza y no entienden que son mecanismos para representarnos, que son procesos ¿En de quién piensas construcción. cuando dices eso? O... Yo creo que tenemos varias imágenes en la cabeza, varias de las personas que estarán viendo esto. Por eso no me voy con un partido político, lo quiero dejar muy claro, pero por otro lado, la idea de los partidos políticos es algo que tenemos que simbrar, porque no es a través solamente de las candidaturas independientes que se va a cambiar el país, sino es a través de mejorar los partidos, quizás no los que existen, a lo mejor tenemos que refundarlos, pero a través de candidaturas independientes en algunos casos y en otros casos en partidos, como se va a transformar la realidad política. Yo sí soy de la idea que son necesarios, insisto, no estos que parecen negocio familiar, pero sí los que parecen más organizaciones no gubernamentales, ACES, think tanks, espacios de pensar el futuro. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la reconstrucción de la política mexicana. Esperemos que... Ahorita vamos a hacer un flashback al pasado y por qué en esta transición democrática se pensó que un mecanismo y un instrumento para incentivar la participación era repartir muchos fondos a los partidos, ¿no? Luego, como hemos visto, pues eso se pervirtió y se convirtió en estas franquicias y en estos negocios. Vamos a mensajes y volvemos. El financiero Bloomberg. Power Business.
El análisis del movimiento de los mercados, las noticias de negocios más relevantes y su trascendencia en la economía mundial. Bloomberg Markets European Close. $14 billion, by the way, has been... En vivo desde Nueva York y Londres. Lunes a viernes, 10 de la mañana. El Financiero Bloomberg. Bien, estamos en la recta final del programa. Hay muchos quienes pensamos en México que este modelo de financiamiento a partidos como un mecanismo de incentivar participación, etcétera, se pervirtió. Ha habido al paso de los años una serie de correcciones, ¿no? Acuérdense del ferrocarrilero, el de Aguilar Talamantes, ¿no? Y otros, ¿no? Ahorita nos cuentas que el de Dante Delgado, tan presente en tu estado, ¿no? Pero ustedes, tú y el grupo de jóvenes y de organizaciones que te acompañan, ¿están convencidos que ese modelo tiene que ser modificado de raíz? Bueno, primero, como mencionas, la idea del financiamiento público tenía una lógica que es balancear la disparidad gigantesca que existía del PRI frente a los demás partidos Correcto, políticos, sí. Acción Nacional, los distintos grupos o procesos socialistas o de izquierdas. Y bueno, lo que se buscaba era que con dinero se pudiera construir o consolidar un sistema de partidos. A mí me parece que fue una buena decisión al respecto de lo que se tenía que hacer. En ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la realidad? Creo que hoy hemos abusado del sistema económico que se le entrega a los partidos. Sigue siendo un tema el que siga existiendo una capacidad, digamos, equilibrada para que los partidos políticos puedan participar. Creo que en ese sentido sí debe existir un financiamiento público mucho más moderado, mucho mejor fiscalizado. El otro día estábamos viendo, nos metimos, un compañero de mi equipo, andábamos de metiche, en qué se utilizaba el financiamiento de partidos. El financiamiento de capacitación para mujeres, me parece del PRI en Jalisco, se utilizaba para regalar mandiles. Capacitación política de mujeres igual a mandiles. ¿En qué cabeza cabe eso? A mí me indigna mucho. Entonces, ¿tenemos que reducir el financiamiento? Sí. ¿Tiene que ser mucho mejor fiscalizado? Sí. ¿Tiene que ser mucho más para la pedagogía política? Sí. Pero también tenemos que ver cómo podemos enfrentar o cómo podemos entrarle al tema del financiamiento privado. No es deseable que solamente sea privado desde mi perspectiva, porque podríamos generar unas disparidades gigantescas. Recuerda que esto también fue... Y el diseño y el origen fue un mecanismo para impedir que viniera dinero sucio de otros lados. Totalmente. ¿No? Y que viniera Y eso sigue siendo válido. el crimen. Tal vez más ahora que nunca. Sí, pero no lo evitó. Sí. Porque hay muchas evidencias y estados donde hemos visto que el dinero del crimen y del narco se ha introducido en las campañas, ¿no es cierto? Claro, ese es un argumento y hay un segundo argumento que también quiero dejar claro. Creo que la política es importante que la puedan hacer personas que tienen dinero, pero también personas que no tienen dinero. Pero a ver, vamos a entrarle a eso. Tú hiciste una campaña de 18,500 pesos y ganaste. Sí. Para hacer política, ¿hace falta dinero? Perdóname, pero no. A ver, yo quiero reconocer dos cosas. Primero, 224,000 fueron de fondos privados que nosotros pusimos topes. Ah, de que tú 7,000. recabaste. Ajá, pero de máximo 7,000 pesos. Yo casi no conozco a ningún candidato que le ponga topes al financiamiento privado que le entra. Es decir, nosotros aceptábamos máximo 7,000 pesos. 79 personas nos donaron en promedio de 2,500 pesos. Y eso fue muy importante. Pero si no existen los topes, se corre el peligro que suceda lo que sucede en Estados Unidos. Pero que... vuelvo al tema. ¿Para ser representante popular necesitas dinero? ¿No es una perversión esto? Yo o sea, creo... ¿para que la gente te conozca hace falta billete? No hace falta billete y sí al mismo tiempo. Yo tenía un gran privilegio y que tengo que reconocer que es mis papás me permitieron vivir en la casa durante esos tiempos en donde yo estaba en la elección. A lo mejor hay muchas personas que no se pueden dar el lujo de vivir 6 meses con sus papás pidiéndoles de paro, ahora sí que les dieran de comer y que creyeran en la causa. Yo creo por eso que es muy importante identificar. Claro que se puede hacer con muchísimo menos dinero las campañas. Nosotros erogamos el 19% de lo que era el tope de gastos de campaña. ¿En qué lo usaste? Lo que más nos costó dinero fueron, creo que las calcas para auto. Después de eso... Calcomanías. Ajá. Luego de eso, las playeras y finalmente un par de, digamos, como de activaciones que tuvimos. Y eso fue, digamos, lo que más... Pero ¿se puede hacer una campaña sin eso? Yo creo que sí hace falta dinero, pero no en estas Pero proporciones. antes, recuerden ustedes que antes se decía que todo esto era para los medios.
Sí, Porque claro, hacer campaña en medios y tener espoteo y presencia en medios para que te conocieran costaba muy caro. Entonces te daba yo dinero para que pareciera. Eso ya se modificó. Exactamente, pero se quedó el dinero. Claro. Hay un tema que no me queda claro, que es que estamos hablando notoriamente de la gestión de los recursos, ¿no? A lo largo del programa. Y yo todavía no sé cómo pienso, cuál es la ideología de un personaje que se dice independiente, ¿no? Si es de derecha, es de izquierda, piensa en el liberalismo del mercado o no. Porque estamos hablando de que la profundidad de las ideas es lo que tendría que dominar, independientemente de si es un spot o playeras. Pero, ¿cuál es la propuesta? A ver. Claro, bueno, primero, no hay una ideología de ser independiente y eso es algo importantísimo. Independiente es aquella persona que llega a la boleta sin partido político. Eso es todo. Y entre esas personas, pues habrá quien sea anticapitalista y quien sea totalmente prosistema de un mercado abierto. Y por lo mismo también existirán las personas más autoritarias y más liberales al respecto. Entonces, no, es importante como dejarlo muy claro, porque pueden existir independientes con los que digamos, mira, a lo mejor es honesta esa persona, pero yo no tengo absolutamente nada que ver ideológicamente. Bueno, hay independientes tricolores por allá, por el Cerro de la Silla. Hay independientes blanquiazules. Hay independientes tutti frutti. Eso es otra cosa que yo le quiero preguntar, pero contesta lo que... Pero a ver, ¿y tú? No, yo ideológicamente me identifico socialdemócrata. A final de cuentas creo en la libertad, pero también creo que tenemos que construir, por ejemplo, un estado social de bienestar que hoy por hoy está en crisis. Y creo que es muy importante que pensemos en el Estado como este ente que se disputa o que genera una justicia al respecto de cómo trabajamos. Evidentemente, también creo que tenemos que plantear cómo las empresas pueden ser más productivas, pero creo, sobre todo, que este país tiene una deuda gigantesca con las personas que más tienen y creo que es importante que saquemos que menos adelante. tienen, que menos tienen y creo que es importante que saquemos adelante ese proceso. Ahora, ¿le ves futuro a las candidaturas independientes? Es una gran pregunta porque yo creo que muy pronto van a dejar de significar lo que significan el día de hoy o que significaban a lo mejor antes. Porque yo te veo como independiente solo a ti, ¿eh? El Bronco no. ¿Quieres decir auténticamente independiente? Sí, claro. Que no dejaron un partido porque no les dieron la candidatura sí, y entonces eso dicen, se erigen como independientes. No, eso no es ser pero su forma de hacer política es a la vieja guardia. Exactamente. Claro. Como esos de independientes y colores. ¿Qué piensas de Jaime Rodríguez el Bronco? Bueno, de él y de otros esfuerzos independientes, yo lo que les digo y lo que siempre planteo es respetamos el ejercicio porque es muy difícil conseguir esas firmas, generar los procesos, pero definitivamente estamos planteados y nuestra coordenada política, por así decirlo, está en lados muy distintos. Hay que dejarlo muy claro, candidatura independiente no es sinónimo de candidatura buena, candidatura independiente es solamente la que llega a través de una boleta sin partido político. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es impulsar que nuestro electorado se vuelva más sofisticado. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué has hecho bien? ¿En dónde has servido? ¿Has hecho las cosas que has prometido? ¿Y cuál es tu programa? ¿Qué le dices tú a mis hijas? ¿Qué le dices tú a mis abuelos? ¿Qué le dices tú a los negocios? ¿Qué le dices tú al transporte público? Creo que eso es lo que tenemos que ir construyendo. Más allá de si me cayó bien, si yo siempre voto por el de este color, si yo ya me había identificado con X personaje, ¿qué tal si nos vamos volviendo un electorado más sofisticado que evidentemente pues tiene sus dificultades? Porque la pobreza es el enemigo número uno de la libertad y evidentemente, por lo tanto, de la democracia. ¿Otro puesto de representación popular? ¿Perdón? ¿Vas a buscar tú otro puesto de representación popular en el futuro? Yo creo que sí. Y creo que estamos ahorita en la discusión dentro de Wikipolítica acerca de una alcaldía, específicamente en Zapopan. Por otro lado, la reelección como diputado local. Y finalmente, quizás un cargo federal que podría ser de diputado federal o senador. Yo creo, respondiéndolo, ahora he hecho las razones. El punto no necesariamente es cuál es el puesto, sino es cuál es la agenda y cómo podemos hacer construir y divulgar este tipo de procesos. Creo yo, no me veo toda mi vida como servidor público, también quiero serles muy franco, me gustaría dedicarme un rato a la academia, me gustaría un rato dedicarme quizás al sector privado, pero lo que más me emociona y quizás lo que más me ha gustado es que me di cuenta que en un gestor cultural que venía de los procesos quizás de la reivindicación de derechos, de las marchas, de los procesos activos de la sociedad civil,
también se puede gestar el proceso político de reentender las instituciones. Y si eso me pudo tocar a mí, seguramente le puede tocar a muchas más personas. Y finalizo con esto. Ahora el objetivo será cómo vamos a dar a conocer estos nuevos liderazgos y estas nuevas personas que queremos que empiecen a ocupar el ojo público. Porque algo que sí no puede pasar es que este liderazgo que hoy por hoy me toca a mí encabezar no puede quedarse aquí. Tiene que ir mutando y tiene que ir dándole la voz a una mujer, le debe de dar la voz a una persona del campo, le debe de dar una voz a una persona de la comunidad de la diversidad, a un empresario, a una persona más joven, a una persona de la tercera edad. Creo que eso es lo que quiere jugar Wikipolítica y lo que queremos construir. Y eso creo que va a ser muy importante para demostrar que sí estamos dispuestos a hacer nueva política. Quedarme en el sillón rojo del puesto por siempre sería... ¿Cómo les gusta a algunos? Sería oxidarlos y sería dejar de pensar que se puede hacer nueva política. A mí me gustan las independientes, me gustan las candidaturas independientes, las auténticas. Es que nomás es la de Pedro. Yo creo que de las elecciones del 2015, que es en la que tú resultas electo, ¿no es cierto? Que es la del Bronco, etcétera, a las del 16, que no ganó nadie. Hubo como un desencanto de pensar, llegaron los independientes que van a desbancar a los partidos y no porque son eso. auténticos representantes populares. Sí. Y no pasó, es decir, las de la última elección en el 2016 no cuajaron, no ganaron gubernatura, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que depende de muchos factores y de muchos elementos. Depende de la personalidad, depende del individuo, a diferencia del partido. Cuando es el partido, pues el aparato del partido cuerpea mucho al candidato. Acá es ellos y lo que tienen, ¿no? Pero depende también de muchas circunstancias en la entidad, en la contienda, en la competencia, quiénes son los otros, etcétera. Esta percepción que se tuvo del 2015 al 16 de llegaron los independientes y van a arrasar, pues lamentablemente no sucedió. Ahora, eso no significa que no vaya a haber más y vaya a haber buenos, claro. de a de veras, no como los que, ¿no? los leones en piel de oveja, pero los auténticos. Nos queda muy poco tiempo. Oye, yo aquí tengo una pregunta. ¿Y tú vives bien el nivel de ingresos de una persona, un diputado? Porque es otro de los grandes temas, ¿no? Que si sale por ahí un político, que cuánto gana, si te alcanza o no te alcanza. Hay servidores públicos en la Administración Pública Federal que dicen, bueno, el nivel de salario real de los servidores públicos en los últimos 12, 15 años realmente quedó estancado y con la inflación pues ya ha quedado ahora minimizado. Y ahora mencionas tú que tuviste, por lo menos en el tiempo de la campaña, pues el tema que tus papás te apoyaban para que vivieras ahí. Pero ¿cuál es el nivel de ingreso óptimo que tiene que tener un servidor público? Respuesta muy rápida. Los diputados locales de Jalisco ya libres de impuestos ganamos algo así como 65,000 pesos mensuales. Yo dono el 70%, fue una parte de las promesas de campaña. Se dona, lo pueden conocer, es fondogermina.mx, lo pueden conocer ahí. Se dedica este fondo a impulsar proyectos de participación ciudadana, de reivindicación de derechos y sobre todo de construcción de capacidades de pedagogía política. Te felicito porque eres muy joven y tienes una claridad enorme en muchas cosas, pero a ti no te guía la acumulación o no te guía el business o no te guía el ya quedar asegurado para las siguientes 2 generaciones, como si los guía a muchos otros. Sí, ¿no? Claro, y creo que algo muy importante, nada más como para dejarlo claro, creo que el funcionario público, las personas que se dedican al servicio, deben de ganar bien, pero tiene que existir una correlación al respecto de los salarios mínimos, tiene que existir una correlación. No puede haber una disparidad brutal. Estamos hablando de 55 salarios mínimos, lo que gana un diputado local, y seguramente si nos vamos a ministros de la Suprema Corte, pues como estaríamos 500, hablando. sí, es 500 una locura. Tenemos que discutir no solamente la reducción del salario a funcionarios, sino que tenemos que hablar sobre todo de cómo vamos a generar una situación de bienestar para las personas que menos ganan en este país. Hacer equilibrio. Se nos acaba el tiempo. Les voy a pedir conclusiones rápidamente. Los pasos que siguen para Sin Voto No Hay Dinero. Sin Voto No Hay Dinero se va a empezar a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo que tenemos que hacer es hacer presión a las y los diputados que participan en esta comisión. Estaremos muy al pendiente, les estaremos dando la información. ¿Quién coordina Puntos Constitucionales? Guadalupe Acosta Naranjo. Les pido, por favor, que entren a www.sinvotonohaydinero.mx, que se inscriban como promotoras y promotores, como estas 25,000 personas que ya se han inscrito, para que podamos llevarlo a sus entidades, para que demos conferencias, para que platiquemos al respecto
respecto de ello, pero también muy importante, estén pendientes de la discusión en redes sociales, escríbanles a sus diputados, márquenles. Perdamos ese miedo que le tenemos al entrar con nuestro contacto, digamos, con nuestros funcionarios públicos. Confronte la vergüenza de que no le haga caso y no le conteste. Claro. Conclusiones. Pues gracias por venir. Yo creo que es Carlos. interesante escucharte y vamos a ver cómo germina el tema de los independientes a lo largo de los primeros Florece. años de vida. Así es. Felicidades, me gusta mucho Gracias, Cacho. lo que dices. Me gusta mucho que dices, sí quiero otro puesto de elección popular. Me gusta mucho que dices, este esfuerzo no se puede quedar aquí. Me gusta mucho que dices, no quiero ser servidor público toda mi vida. La academia está en mi horizonte, iniciativa privada tal vez. Es decir, eso me gusta mucho. Ojalá lo logres. Muchas gracias. Y suerte con este esfuerzo de sin voto no hay dinero. Así es. Y por supuesto, Lo vamos a promover. el apoyo. Muchas gracias. Voy a anotar sus nombres. Me voy a... No quiero sentarme en la silla paternal, pues se me da un poco, pero yo te diría, no dejes que este entorno, y seguramente lo dijo tu mamá en algún momento, que te pervierta, es decir, que te modifique y te transforme. Tú crees en una serie de cosas que acabas de compartir aquí con la audiencia, en una serie de valores, y a veces contrastan con la realidad y con el entorno que te vas a enfrentar, pero no dejes que todo eso te cambie y te modifique, ¿no? Es decir, porque sería la gran derrota, no solamente de Pedro Kumamoto como el joven luchador e idealista que hoy se presenta con nosotros, sino sería una derrota de valores y de ideas que pensamos que pueden ser rescatadas en un sistema político, de tener una auténtica democracia representativa y no una democracia secuestrada por partidos políticos. Eres muy joven para la responsabilidad que te echaste encima, que es lo que acaba de decir Leonardo, y eres el estandarte de las candidaturas independientes, las auténticas. Muchas gracias. Entonces, yo lo que les puedo decir es, no les vamos a quedar mal. Este movimiento, insisto, desde Wikipolítica y desde esta construcción colectiva, poco a poco, espero, les vamos a ir dando argumentos de que no se equivocaron en pensar que se puede reenamorar uno de la democracia. Pedro, mucha suerte y gracias. Señor Cacho. Gracias. Muchas Mota. gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Ahí está el hashtag en pantalla, la silla roja. Muchas gracias. Hasta el domingo que entra.